Bueno, la meta a superar son 3 hermanos en clase virtuales. Que nada más hubo 3 hace rato. Hubo 4. ¿Cuántos había? 4. 4. Vamos a ver si ahorita llegan más de 4. No está. Se la llevaron a otra parte, no está en su casa. Entonces, cuando no está en su casa se le dificulta mucho. Creo que andaba en California o algo así. ¿Quién está? Se están conectando los mismos de aquí. Ah, sí, bueno, pues está bien para ganarle a Karen nomás. Ya tengo 6, Karen. Nice. Bueno, estamos en la serie Las cartas de Rab Shaul. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Y estamos en el capítulo 2. Y esta es la segunda parte. Gálatas 2, del verso 11 hasta el final del capítulo. Es lo que vamos a tratar de abarcar el día de hoy. El estudio de hoy lo hemos titulado La hipocresía como fruto de la religión. La hipocresía como fruto de la religión. Vamos a descubrir que en cierto sentido, como hablábamos ahorita en la clase anterior del tema del homicidio y cómo algunos pues caemos dentro de ese renglón de ser homicidas imprudenciales, aquí también podremos decir que vamos a caer en el renglón de ser hipócritas sin la intención de serlos, sino que hay una hipocresía que se hereda, ¿sí? Una hipocresía que se aprende. A veces no es que tengamos la intención de yo quiero ser hipócrita, sino así fui enseñado, aprendí a ser hipócrita, pensé que eso era lo normal, que así se hacían las cosas. Y pues la mayoría, ¿verdad? Venimos de un trasfondo así. Y ahorita lo van a ir descubriendo, ¿verdad? ¿Por qué o de qué estamos hablando? Entonces el texto Gálatas 2, a partir del verso 11, para que estén ahí con sus Biblias y poder responder más fácilmente. Si alguien nos puede ayudar a escribir las preguntas ahí en el chat para los hermanos virtuales, para que ellos también puedan participar. No sé, ¿por qué no se podrá ahí poner fotos? ¿O sí se puede? En el chat no. No, ¿verdad? Es que veo que me aparece aquí no, pero no. El icono de la camarita, pero es para el video, ¿verdad? Bueno, sería más fácil nada más poner la foto, pero no se puede. Bueno, vamos a ver la pregunta número 1. Carlita, ¿nos ayudas a leerla, por favor? ¿Cuál fue el motivo por el que Shaul confrontó a Kefa? Bueno, vamos a tratar de usar los nombres hebreos de los discípulos también. Le veníamos diciendo Pablo, pero pues ya hay que quitarle el Pablo y decirle Shaul. Y a Pedro, pues Kefa. ¿Cuál fue el motivo, hermanos? Lean el texto si no lo leyeron, y si ya lo leyeron y saben y alguien quiere compartir la respuesta, adelante, Sergio.
pues Rab Shaul confronta a Kefa porque dice que se reunía con todos y que cuando llegaban los altos líderes judíos, pues como que ya se empezaba a apartar de los gentiles y de los demás y se juntaba solo con los judíos. Entonces Rab Shaul le hace ver ese punto que por qué antes sí hacía eso y ahorita como están ellos judíos ya como que ya les hace mucho a los demás. Muy bien. ¿Mande? Bueno, sí. Sí, se puede apreciar así. Y estamos titulando hipocresía como fruto de la religión. Entonces, pues, te puede decir que sí, ¿verdad? Sí, hermano. Y como en el caso de los corintios, como decían ellos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Bernabé, y uno decía yo soy de Yeshua, pero decíamos que supuestamente los que van a Yeshua eran los mejores, pero eran los santaneros, los más soberbios, digo, ¿qué pasa ahí? Y eso es la hipocresía, decir que yo soy más que tú, ya sea porque lo voy a curar solo buena mente, pues no, sin nada que ver. No. Si le da la mente, ¿no? Mejor no toquemos el tema del fútbol porque Por ejemplo, el mexicano. pueden salir chispas aquí. Y así estaban los corintios, ¿no? Yo soy mejor porque soy de Bernabé, yo soy mejor porque soy de acá. Y también te pasaba jefa que decía, pues vienen los judíos y yo soy judío, tengo que ser como ellos. Ajá. Y si no estaban, Si no estábamos, Era no pasa gentil. nada. muy bien, entonces lo confrontó, dice nuestra hermana, por hipócrita. Pues hay una actitud ahí, ¿verdad? De Kefa un poco rara. Dice que mientras no había líderes judíos, Kefa se juntaba sin problema con los gentiles, comía con ellos, todo bien. Llegaron algunos líderes judíos y entonces ya no se juntó con ellos, se les retiró, así como que ya no se juntó con la chusma, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Sí. ¿Mande? Sí. Yo soy de acá, Entonces hay simulación, hay hipocresía, hay algo raro, ¿no? Y entonces por eso es que Rab Shaul lo confronta. Algunas versiones dicen, le planté cara, ¿no? Cara a cara. Cara a cara. O sea, le habló fuerte. Sí, porque Rab Shaul estaba viendo ahí un problema y un problema serio. Aquí en el 14 dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar también? Uh-huh. Así es. Entonces ahí el motivo fue pues resumiendo, por hipocresía. Porque pues cómo es posible que de repente le hablas muy bien a una persona, o te juntas con una persona, comes con ella y de repente te retiras nada más porque sí. Entonces imagínense en este caso los gentiles, con qué impresión se iban a quedar, qué iban a pensar. Oye, ¿por qué se enojó Kefa? ¿Va? ¿Qué le hicimos? ¿Por qué ella no me habla o no me saluda? ¿Qué está pasando? Hace muchos años una hermana nos platicó una experiencia así. Ella asistía a una iglesia y un día se encontró a unas hermanas de la iglesia donde asistía, pero se las encontró en el camino, así arriba de un microbús, una pecera. Se las encontró y dice que subió y las vio y se acercó gustosa a saludar. Las hermanas, ¿cómo están? Una de ellas era la esposa del pastor.
y se acerca a saludarlas. Hermanas, ¿cómo están? Y dice que se dieron la vuelta. Se dieron la vuelta, y, o sea, le voltearon la cara y no la saludaron. Y ella se quedó así como, pues no supo por qué. Entonces pues ya se fue y se sentó, y al siguiente domingo asistió a la iglesia y pues quiso acercarse con las mismas hermanas y ver pues qué había pasado. Y le hicieron lo mismo. O sea, otra vez le voltearon la cara, hasta se levantaron y se apartaron de ella y no la saludaron. Y dice que así durante varios domingos ella siguió asistiendo y esas hermanas le seguían volteando la cara y no le saludaban. Y ella no sabía por qué. Ya después de cierto tiempo se le acercan las hermanas a ella. Se le acercan y le dicen: ¿sí sabe por qué le dejamos de hablar? Y dice ella: pues no, hermano. Y es lo que he querido todo este tiempo, saber qué hice, por qué no me hablan, por qué no me saludan. Y le dijeron: porque andaba usted en pantalones. Ese día que se la encontraron en la pecera. Porque andaba usted en pantalones. Wow. Bueno, pues ya no fue a la iglesia. Qué ganas le iban a quedar de ir, pues imagínense. Todavía de que le hacen la grosería de no saludarla y luego le dejan de hablar sin explicaciones. Y todavía ella aguantó varias semanas y luego para que le den un argumento tan infantil, sí dijo: no, pues ya no voy. Es lo que estamos aquí tratando. Hipocresía como fruto de una religión. A veces traemos unas ideas bien religiosas sobre ciertos aspectos y esas ideas nos hacen actuar con hipocresía. Porque realmente, pues eso es hipocresía. Dice la Escritura que en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Qué era más grave? Digo, para nada es una falta usar pantalones, ¿verdad? En una mujer. O sea, eso ya, discutir esos temas a estas alturas sería hasta necio, ¿no? Pero imagínense, si comparáramos faltas. Si tú estás cometiendo una falta por traer una prenda, digamos, pues, indecorosa, vamos a decirlo así. Pero, ¿y la falta de ellas? Al negarle el saludo, al ser groseras, al dejarle de hablar tantas semanas. O sea, si las ponemos en la balanza, ¿quién está fallando más? Y sin una explicación aparte, ¿no? Entonces, eso es hipocresía. Juzgo a alguien por algo y yo mismo en ese juicio me estoy condenando, que es lo que dice Rab Shaul a los romanos. Entonces ahorita tenemos este tema aquí, esa hipocresía, pero es fruto de una religión. O sea, esas hermanas que estaban enjuiciando a la hermana por traer pantalones era porque ellas así fueron enseñadas. Así se les enseñó, así se les dijo y pues así juzgan. Entonces eso es lo que estaba haciendo Kefa. Acá el asunto de por qué Rab Shaul lo confronta tan fuertemente parece indicar que el problema acá era que Kefa sí sabe lo que está haciendo. Cuando tú lo haces porque así fuiste enseñado, pues bueno. Pero vamos a ver, Kefa trae un contexto de judaísmo, sí, pero Kefa es, se supone, el discípulo más aventajado del Mashiach. Entonces aquí está pasando algo muy raro. Y por eso es que Rab Shaul, que es el otro discípulo también aventajado, que si alguien podía confrontar a Kefa, pues era Rab Shaul. Y por eso lo confronta duramente, porque, a ver,
Tú sabes y estás consciente de lo que estás haciendo. No es como que no te des cuenta. Entonces por eso lo está confrontando. Número 2. A ver, hermana Felipa, nos lee la 2, por favor. ¿Qué consecuencia tenía la conducta ambigua de Kefa? La conducta ambigua. ¿Todos saben qué quiere decir ambigua? De dos caras. Dos caras, cambiante, como la chimoltrufia. Así como digo una cosa, digo otra. Marina, María, ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Sí, o Ya sea, ni ateo. como que no te defines, ¿no? Entonces una persona que no se define, pues, ¿qué impresión nos da? ¿O cómo tratar con una persona que no se define, que de pronto, vamos a decir, con ese tipo de conducta? ¿Cómo andará ahorita? ¿Será que ahorita me hable? Porque a veces me habla y hasta come conmigo, pero a veces ni siquiera el saludo me da. Es ¿cómo le hago? ¿Cómo trato con una persona así? Entonces, ¿qué consecuencias tenía la conducta de Kefa? Dice el versículo 13, y los demás judíos le imitaron en su simulación hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Imagínense. Esas son consecuencias graves. Estás hablando de un líder. Entonces siempre va a haber personas que van a imitar al líder. Van a decir, pues si el líder lo hace, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces si el líder se enoja con alguien, pues yo también me enojo. Si el líder no le habla a alguien, pues yo tampoco le hablo. Entonces empieza a haber otros que siguen la misma conducta de Kefa. Y yo creo que donde le pudo mucho a Rab Shaul, dice, hasta Bernabé. Que Bernabé ya era del grupo de Rab Shaul. El segundo de a bordo, ¿no? De Rab Shaul. Y ya se le está contaminando. No, pues dijo Rab Shaul, no puede ser esto. Entonces, siempre esto, hermanos, se va como que a contagiar. ¿Sí? Las personas van a repetir la misma conducta. Número 3. A ver por acá. Hermana Rosy. ¿Por qué Shaul le dijo a Kefa que siendo judío vivía como gentil? Muy bien, aquí sí vamos a pensar muy bien para esta respuesta. ¿Por qué le dice? Kefa era judío y vivía como gentil. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo dice el texto? Si tú, aunque eres judío, vives como las naciones y no como los judíos, ¿cómo obligas a la gente de las naciones a vivir conforme a la práctica judía? Muy bien, entonces, ¿o era judío o era gentil? Era judío. Entonces, ¿a qué se refiere cuando le dice, tú siendo judío, vives como gentil? Que se juntaba con los gentiles. Que se juntaba con los gentiles. ¿Qué es en sí lo que están discutiendo? O sea, ¿qué es lo que originó? ¿Qué es el tema ahí, lo que Pedro hacía y dejó de hacer? Comer, ¿sí? O sea, sentarse a comer con los gentiles. Que es la idea de tener compañerismo, pero está hablando de sentarse a comer con los gentiles. El tema de la comida entre judíos y gentiles es bastante interesante, ¿no? Porque aquí nos tenemos que trasladar al libro de los Hechos y tenemos que trasladarnos a la visión que tiene precisamente Kefa.
Él tiene una visión en donde dice la escritura, baja un tipo lienzo del cielo y toda clase de animales, y se escucha una voz que le dice a Kefa: levántate, mata y come. Y Kefa dijo, sabía quién le hablaba, sabe que es el Eterno, y dice: Señor, tú sabes que yo no como eso. Yo me guardo, yo no como cualquier cosa, o sea, nada más los animales permitidos. Ahí había toda clase de animales. Y vemos en el contexto que el asunto no se trataba de animales, ni de comida, se trataba de personas. Finalmente, la idea de la visión era que Kefa fuera a la casa de Cornelio. Cuando Kefa va a la casa de Cornelio, un gentil, la casa de Cornelio está llena de gentiles. Y hay un momento donde Kefa le dice a Cornelio: tú sabes cuán aborrecible es que yo, siendo judío, venga a meterme a una casa de gentiles y a sentarme a la mesa con gentiles. O sea, ahí está la clave del asunto. Este tema de que el asunto fuera mal visto por la ley, porque se hace mención de la ley. Aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿dónde la ley dice, dónde la Torá dice que un judío no se puede sentar a la mesa con un gentil? ¿Dónde dice eso? Porque Pedro lo cita, o sea, en Hechos Pedro dice eso. Y la pregunta es: ¿dónde? En Génesis, en Éxodo, ¿dónde dirá qué mandamiento, qué instrucción prohíbe a un judío sentarse a la mesa con un gentil? Porque aquí empieza la clave de todo el asunto. Y Rab Shaul le dice a Kefa: a ver, tú siendo judío, estabas viviendo como gentil. O sea, estabas sentándote a la mesa y juntándote con gentiles. A eso se refiere. Si vamos a Hechos, pues según las palabras de Kefa, ¿dónde dice eso, hermanos? ¿Tienen alguna idea? Tal vez en Éxodo, o sea, que no lo digan, pero que sí dice que no se debe mezclar el pueblo de Israel con otras naciones, pero se refiere a los hijos, no precisamente como Pero acá, o sea, Pedro dijo expresamente sentarse a la mesa o entrar en la casa. O sea, sí, la Torá dice que no dieran sus hijas a los hijos de los cananeos, ¿no? Pero fue expresamente con los de Canaán, porque los de Canaán eran terribles. Pero realmente no existe ninguna instrucción en la Torá que prohíba eso. Nunca el Eterno dijo o prohibió que los judíos pudieran sentarse a la mesa con los gentiles. ¿Mande? Una ley oral. Entonces, hermanos, aquí recuerden, para entender Gálatas, lo decíamos al principio, tenemos que tener bien definido lo que es la ley escrita y lo que es la ley oral. Lo que es la Torá del Eterno, o la Torá de Moisés, como se le identifica, y lo que es las
tradiciones de los rabinos. Cuando Pedro dice, ustedes saben cuán aborrecible es para la ley judía el que uno se junte, se siente a la mesa o entre en casa de gentiles, se está refiriendo a una ley rabínica, a la halajá, ¿sí? La halajá judía. A eso se refiere, a la tradición oral, no a la ley escrita. En la ley escrita no hay nada de eso. Ahora, recuerden el tema de los cercos de protección. Entonces, en este caso, este cerco de protección tiene que ver con la comida. Entonces, los rabinos dijeron, a ver, nosotros tenemos prohibido comer cerdo, tenemos prohibido comer mariscos, tenemos prohibido comer muchas cosas que los gentiles comen. Entonces, para evitar esto, pues mejor no te juntes con los gentiles. ¿Me explico? Entonces, se les hizo fácil ponerle una cerca de protección, pero fue muy drástica. ¿Sí, hermano? Sí, seguro que tenemos de ahí Corintios dice que no debe sentar a la mesa del Señor y hasta los demonios. Pero dice, pero se refiere más que nada a lo que hacen los gentiles. Los gentiles comían de todo, y como unos buenos mexicanos, ¿no? Y los judíos no. Entonces, para evitar eso, dijeron los rabinos, ¿sabes qué? No te sientes en esta mesa. ¿Sí? Y decía el hermano, se fueron a los extremos. Es una cerca de protección, pero esa cerca de protección está violando otros mandamientos y no debe de ser, ¿verdad? Entonces, ahí es de lo que se trata esto. Y por eso es que Shaul le dice a Kefa, tú siendo judío, o sea, tú eres judío, pero cuando le dice que vive como gentil, a lo que se refiere es que Kefa ya había superado eso. O sea, ya había superado esa ley rabínica. Como que ya se la había sacudido, ¿verdad? Ya no tenía ese problema. A eso es a lo que se refiere. Si ya lo habías superado, si ya estabas juntándote con gentiles, sentándote a la mesa con ellos, si ya no tenías ese problema, ¿por qué vuelves otra vez? Porque eso era lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces, Kefa realmente, cuando llegan los líderes, como que se acuerda de esa ley que conocía bien y la vuelve a aplicar. Y eso es por lo que Rab Shaul lo está confrontando. Entonces tenemos ahí una ley oral. Una ley oral. Una enseñanza rabínica. Una tradición. Algo que no estaba en la ley escrita. ¿Sí, hermano? Y también hay el libro de Yahshua decía que nos preocupamos por lavar las manos, nos preocupamos por lavar los vasos, nos preocupamos de quedar bien con la gente, pero se nos olvidan los principios rectores, ¿verdad? ¿Qué son los principios rectores? Pues amparar a la viuda, ayudar al huérfano, sanar a los enfermos, etc. O sea, dejamos los demás pesos por algo simple, ¿verdad? Como decir, tú no eres la dirección de para allá, o tú no te prestas bien para allá, tú eres pobre, eres rico, eres por un lado. O sea, no. Así es. Bueno, vamos a ver la número 4. A ver, Claudia, nos lee la 4. ¿A qué verdad del Evangelio se refiere Shaul en el verso 14? A ver, vamos a leer el verso 14. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad de la buena justicia, le dije en quejas delante de todos: si tú que eres judita vives como los gentiles, no como judita, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse juditas? Muy bien. Conforme a la verdad de la buena noticia, la verdad del Evangelio. ¿Qué verdad se refiere? ¿A qué verdad se refiere?
Yo le chequé en mi Biblia con referencias y te manda al capítulo de Hechos 10:15, donde a Kefa se le revela eso de los animales. Exactamente. Los mismos judíos, cuando pasó eso, cuando pasó el evento de la casa de Cornelio y cuando Kefa regresa de su experiencia y en Jerusalén pues lo están esperando, ¿verdad? Oye, a ver, cuéntanos qué pasó. O sea, ellos sabían que el Eterno lo estaba enviando a una misión y saben que va a casa de un gentil. Entonces imagínense, los judíos pues están así como que quieren saber qué pasó. Regresa Kefa y les platica pues toda la experiencia, todo lo que pasó y les dice pues llegué, me recibieron, empezamos y les empecé a compartir las buenas noticias y pues resulta que el Espíritu se derramó en ellos, igual que nosotros. Y entonces los judíos en Jerusalén, los discípulos, dijeron, de manera que entonces el Evangelio es también para los gentiles. O sea, los gentiles también tienen entrada en el reino. Y así como pues sorprendidos, pero aceptando esa verdad. El Evangelio es para todos. Entonces cuando Rab Shaul dice que no andan conforme a la verdad del Evangelio, se refiere a esa verdad. En otras palabras, están haciendo acepción de personas. Si nosotros somos portadores de buenas noticias, ¿cómo es que nosotros vamos a decidir a quién sí y a quién no? ¿Ustedes creen que eso se vale? Que nosotros digamos a quién sí le vamos a predicar y a quién no. Dar por perdidos a algunas personas y no, ellos no. Ni para qué. Como dijo un hermano, ¿verdad? Que por qué no se iba a predicar allá a la zona roja donde estaban las prostitutas. Bueno, hubo quienes sí, ¿verdad? Lo hicieron. A mí me decía un hermano, un pastor, me decía que por qué yo no me iba a predicarle a la gente, como a la gente rica, ¿verdad? A la gente de mucho dinero. Me decía, oye Saúl, ¿tú por qué siempre andas yendo como que a las colonias, donde hay gente más necesitada? Dice, ¿por qué no te vas con la gente de más dinero? Yo le decía, pues porque para eso estás tú. Tú vete con ellos, ¿verdad? Tú estás, te gusta más ese ambiente. Entonces el Eterno no hace acepción de personas. El mensaje es para todos, ciertamente. Sí nos dice la palabra que va a haber personas, unos más duros que otros. Cuando Yeshua dijo, se refirió a los ricos, no era una referencia a las personas que tienen dinero, sino a los que aman el dinero. Es muy diferente. A los que aman el dinero. Qué difícil va a ser para un rico entrar en el reino de los cielos. Una mejor traducción sería, qué difícil va a ser para una persona que ama el dinero entrar en el reino. Entonces, la verdad del Evangelio a la que se refiere Rab Shaul es que el mensaje es para todos, ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, ancianos, judíos, gentiles, para todos. Nadie se queda fuera. El mandato de nuestro Santo Maestro, de hecho, fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es verdad que el Eterno ya tiene pues contemplados quienes van a ser los redimidos.
Pero nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Entonces nuestro deber es compartirle a todos. Que hay instrucciones referente a eso, sí las hay, ¿verdad? Yeshua dio instrucciones, como por ejemplo, que si tú llegas a algún lugar con alguna persona a compartir, y si esa persona no te quiere oír, o sea, de entrada no te quiere oír, ¿qué haces? ¿Qué dijo Yeshua? Me doy la vuelta y me sacudo los zapatos, ¿verdad? Y me voy. Sí, o sea, yo cumplí. Si yo llego a una casa, toco la puerta y quiero compartir, pero la persona no quiere recibirme, no quiere escucharme, me voy. Y no tengo ya ningún compromiso, yo cumplí. Si me acerco con una persona en la calle y si llevo un tratado, un folleto, lo que sea, y se lo quiero dar, oiga, me permite, y nada, quítese. O sea, no estoy obligado. Va a haber esos casos, ¿verdad? El Señor es consciente de eso y nos da reglas también. ¿Sí, hermano? Sí, cuando llegaron a mí me dijeron que no a todos se les debe dar el evangelio, ¿verdad? No a todos. Porque dice la palabra, no es los santos a los perros, no es las perras a los perros, no las huejos, los animales, ¿verdad? Pero, cuando alguien me pregunta la palabra, lo que quiera le contesto, ¿verdad? Pero uno lo quiere, hay personas que lo quieren para burlarse, otros lo quieren para escucharlo, y otros sí se convierten. Pero eso no depende de nosotros, ¿verdad? No podemos decir a este sí, a este no. Sí. El Señor es el Señor, ¿verdad? Quien te va a salvar, depende de él. Exacto. En cuanto a las personas, Sí. nosotros no podemos hacer acepción. Sí. Pero, Dale. sí, pero cuando ya detectamos ese tipo de situaciones, pues sí, nos hacemos a un lado, ¿verdad? Ahí sí. Y estamos siguiendo instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio no es ni para malbaratarlo, ni para contender, ¿verdad? Ni para discutir, ni para nada de eso. Entonces es para bendición, ¿verdad? Entonces cuando detectamos actitudes negativas, personas que, como dice el hermano, ¿verdad? Lo que quieren es, o ya sea burlarse, o sea discutir, pelear, etcétera, no tiene caso. Yo creo que uno tiene la sabiduría de parte del Eterno para saber cuando alguien está debatiendo, pero hay un interés. Y entonces ahí pues sí continúas, ¿no? Pero cuando ves que esto no va a prosperar, no tiene ningún caso. Es mejor frenarse. Entonces, pero la verdad es que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Nuestro deber es compartir con cualquier persona, pero diríamos hasta cierto punto. Nada más. Muy bien, la número 5. ¿Quién nos lee la 5? Hermana Erika, ¿nos lee la 5? ¿Qué significa el término judaizar? Vamos a ver, aquí vamos a entrar también en un tema interesante y malentendido, ¿verdad? Porque esto se malentiende mucho, el término judaizar. Ahí Rab Shaul le dice a Kefa, tú siendo judío vives como gentil, y entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A ver, vamos por partes. ¿En qué sentido Kefa le estaba enseñando a los gentiles a judaizar? Porque es lo primero que tenemos que aclarar en el texto. Con el comportamiento. Con el comportamiento, muy bien. O sea, ese comportamiento de Kefa, muy judío, y muy judío rabínico, porque él está ahí guardando una ley de los rabinos. Y Rab Shaul le dice, con esa actitud,
con ese comportamiento lo que estás haciendo es judaizar. Muy bien, entonces, ¿qué es judaizar? En este caso hay que analizar la palabra judaizar, porque Abraham no fue judío. Muchos pensadores no son judíos, sin embargo, la gente cree que por ser judío ya tenemos toda la palabra del mundo, pero realmente no. Judaizar es seguir las leyes rabínicas que pretenden modificar el comportamiento humano. En parte, con la escritura, revolviendo ambas partes, la ley oral y la ley de la Torah. Sin embargo, ellos se van a entender. Dicen que si tal o cual rabino hace esto, tenemos que hacerlo con buena mano. Desde la circuncisión a todo lo demás. Pero la palabra de Dios dice así: cuidan las cosas pequeñas, ¿sí? Pero te olvidan los principios rectores de la palabra de Dios. Y a veces nos vamos con la Biblia porque quiero ser judío, la circuncisión, talit, kippa, todo eso, camisa negra, camisa blanca, pantalones blancos, etc. Sí, pero tus ideales, lo básico, lo cumplen. No. Porque ellos dan la atención de personas. Ellos no se cumplen con eso. Fíjense que ahorita tenemos, en esta temporada, tenemos sobre la mesa un tema controversial sobre esto, ¿verdad?, que estamos comentando, hablando de judaizar. Como dijo el hermano y dijo bien, ¿verdad? O sea, judaizar es, yéndonos a la definición que nos dio Yeshua, que pues es la mejor. Judaizar es enseñar mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de Dios, o adjudicar mandamientos de hombres al Eterno, como si el Eterno dijo eso y el Eterno ni lo dijo. Lo dijo fulano o lo dijo el otro, ¿verdad?, rabino. Eso es judaizar, ¿sí? Enseñas mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios o hasta por encima de los mandamientos de Dios. Eso es judaizar. Ahora, les decía que ahorita en esta temporada tenemos sobre la mesa una controversia que es Hanukkah. Hanukkah es un tema controversial porque Hanukkah es una fiesta judía. Hanukkah es una festividad no ordenada en la Torah. Y eso da pie a que hay grupos mesiánicos o judío mesiánicos que no celebran Hanukkah. Y no solo no la celebran, juzgan al que sí la celebra, condenan al que sí la celebra, critican al que sí la celebra. Y te sacan argumentos. Ayer estaba viendo algunos videos, ¿no?, de estos muchachos. Y uno de ellos dice que era, creo, el quinto o el sexto año que saca su estudio en contra de Hanukkah. O sea, cada vez que llega Hanukkah, este hermano lanza su estudio, su conferencia en contra de Hanukkah. Y yo lo veía y digo, bueno, qué afán, ¿no? Pues simple y sencillamente, si tú estás convencido de que no, pues no la celebro. Y ya. Pero ahí voy, ¿verdad?, otra vez con el estudio. En contra. Entonces, y acusan de que esto es judaizar. Entonces, sí tenemos que analizar, ¿verdad?, con cuidado el término, entender que la definición es como Yeshua lo enseñó: mandamientos de hombres, enseñarlos como si fueran de Dios, o incluso por encima de los mandamientos del Eterno. Y en ese sentido,
yo no creo que celebrar Hanukkah sea judaizar, porque nosotros no enseñamos, al menos hablo por nuestra comunidad, ¿verdad? Nosotros no enseñamos que celebrar Hanukkah es un mandamiento del Eterno. De hecho, cuando enseñamos Hanukkah siempre empezamos diciendo, es una fiesta judía, no es una fiesta ordenada en la Torá, no es una de las santas convocaciones, siempre lo decimos. Damos el contexto, damos la historia. Esto viene del tiempo del dominio de los griegos sobre el pueblo judío, la época, Antíoco, hablamos de todo esto. Incluso decimos la historia está en el libro de los Macabeos, que es un libro llamado apócrifo, que ni siquiera está en el Tanaj. Entonces todo eso siempre lo explicamos. Entonces, yo creo que cuando tú explicas todo eso, pues no estás judaizando. No estás enseñando que esto viene de Dios. No les dices a las personas, así dice el Eterno, tienes que celebrar Hanukkah. No, de ninguna manera. Pero decimos incluso, ¿por qué celebramos Hanukkah? Y damos nuestras razones, ¿no? Damos nuestras razones y ahí decimos, bueno, celebramos Hanukkah porque es una fiesta de nuestros hermanos judíos, porque son nuestros hermanos. Finalmente, son nuestros hermanos judíos. Y hasta como les dicen los católicos, nuestros hermanos mayores, son los que saben más que nosotros. Entonces, bueno, es una festividad de nuestros hermanos. Y hasta si me apuro un poquito ahí y le meto una palabra escrita, a mí me dice el Eterno que llore con los que lloran y me goce con los que se gozan, y pues me quiero gozar con mis hermanos judíos y voy a celebrar Hanukkah. Puedo hacer eso, ¿verdad? No estoy judaizando con esto, pero son mis razones, ¿verdad? Por decir, para celebrar Hanukkah. Otra razón es que, bueno, aunque es una festividad histórica, realmente la festividad de Hanukkah tiene un contexto profético muy interesante. Tiene un contexto profético del cual Yeshua habló. Porque Yeshua habló, Mateo 24, cuando Yeshua está hablando de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es una clara referencia a Antíoco Epífanes, es una clara referencia al dominio del imperio griego, y en ese tiempo fue el tema de Hanukkah. Entonces, si Yeshua está diciendo que lo que pasó en el tiempo del dominio de los griegos va a volver a pasar en los últimos tiempos, pues es algo que me interesa, ¿verdad? Es algo que me interesa, y por esa razón también estudio el tema de Hanukkah y celebro Hanukkah. Otra razón para mí, para celebrar Hanukkah, es que finalmente en la temporada de Hanukkah vemos que fue cuando Yeshua fue concebido. Entonces, no nació en Hanukkah, él nació en Sukkot. Pero Yeshua fue concebido durante la fiesta de las luces o en la temporada de Hanukkah. Y eso también es otro argumento a mi favor que yo puedo usar para celebrar Hanukkah. Otro argumento es que Hanukkah es mencionada en las Escrituras. Se celebraba la fiesta de la dedicación, dice Juan en su capítulo 10, y Yeshua andaba ahí en el templo. Algunos hablan de este texto y lo interpretan de diferente manera. Y dicen que Yeshua nunca celebró Hanukkah, que al contrario fue para reprender a los judíos. Bueno, cada quien su interpretación. Pero ahí está mencionada la festividad de Hanukkah. Entonces, tenemos varios argumentos a favor, pero lo más importante es que no estamos judaizando, porque no estamos enseñando esto como palabra de Dios o como mandamiento de Dios. Es como cuando en el Shabbat, los viernes en la noche que recibimos el Shabbat, ustedes me han oído muchas veces explicar el tema de las velas, ¿sí o no?
y explicarle a la gente que ven los videos y decirles que encendemos las velas para santificar el Shabbat. En la Torah escrita nunca hay un mandamiento de encender velas. Sin embargo, cuando decimos la bendición, decimos: bendito seas Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado encender las velas del Shabbat. Así decimos. Y alguien puede decir: a ver, hermano, ¿dónde dice que el Eterno, dónde dio el mandamiento? No. El Eterno dio el mandamiento de santificar el Shabbat. Yo decido santificar el Shabbat encendiendo unas velas como una señal para mí de que aquí se termina mi semana y de que aquí comienza mi Shabbat. En obediencia al mandamiento de santificar el Shabbat es que yo enciendo estas luminarias. Y para mí, esto es como una orden del Eterno. ¿Me explico? Pero yo no voy a enseñarle a las personas que tienen que hacer eso. Y que tienen que hacerlo porque el Eterno se los ordena. O sea, eso no lo puedo hacer porque eso sería judaizar. Pero si yo lo enseño de esta manera y les explico y les digo: esto es una forma práctica que a mí me sirve para santificar el Shabbat, porque tienes un punto de referencia de dónde a dónde es el Shabbat, dónde comienza y dónde termina, porque ahí sí tengo un mandamiento que me ordena el Eterno: santifica el Shabbat, separa el Shabbat del resto de los días. Si alguien lo hace de una manera distinta, no importa. Lo que importa es que tengas claro la santificación del Shabbat. Dónde comienza tu Shabbat y dónde termina. Entonces, no estoy judaizando. ¿Sí? No estoy judaizando. Si yo me pongo el talit, que a veces me pongo el talit, al ponerme yo el talit no estoy judaizando, porque no le estoy enseñando a nadie que tiene que ponerse el talit ni la kipá. Si yo me pusiera el talit y yo les dijera aquí a todos mis hermanos varones: aquí no me cruzan esa puerta si no traen el talit puesto, ahí sí estoy judaizando, ahí sí. Pero si no, o las hermanas que usan cobertura, las hermanas que usan su cobertura en la cabeza, no les andan diciendo a las demás: póngase su cobertura, ¿por qué vino sin cobertura? Ándele, no, aquí no va a entrar sin cobertura. Estarían judaizando. Pero si una hermana se pone cobertura porque es la convicción a la que ha llegado, eso no es judaizar. O el tema de la circuncisión, como nos explicó la hermana Ángela la ocasión anterior. Tú llegas a una convicción, haces algo porque tú llegaste a esa convicción, pero tú no le estás diciendo a los demás que lo tienen que hacer, y menos se los dices en el nombre de Dios. O sea, no estás judaizando. Tuve el privilegio de tener un hermano aquí que estuvo con nosotros, después se fue a otra congregación, que él se circuncidó solo, ¿verdad? Él se circuncidó solo, pero él fue una convicción que él llegó, él estudiando y todo, dijo: no, pues yo me voy a circuncidar, hay que ser circuncido. Fue su convicción. Pero él no le andaba diciendo a otros: órale hermano, circuncídate. No está judaizando. O sea, el acto que él hizo no es judaizar. O sea, fue una convicción muy personal. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Sí, es como el caso de las convicciones. Mucha gente me dice, entonces todos los seres humanos tenemos que circuncidarnos para cumplir con la ley de Dios. Y le digo: bueno, si ves que Yahshua lo hizo, sí. Daniel lo hizo, sí. Pedro, Pablo, Bernabé, o todos los que han judíos. Si tú crees que eso es para ti, hazlo. Pero, si no crees que es para ti, no lo hagas. Porque el que circuncida tiene que guardar toda la ley. Si falla algún aspecto de la ley, es culpable de todo. Entonces, para mí,
circuncisión sí es válida, en cuanto a que Yeshua lo hizo Pablo, pero ¿es para todos? No, porque Dios llega a lo mismo, Dios no hace excepción de personas, o sea que quedamos en lo mismo, pero la circuncisión sí es válida, porque es un hecho que viene de la Biblia, y si ese hecho fuera para todos, entonces, si fuera para nada para los judíos, entonces el pecado de Josué, ¿qué pasó ahí? Ya estaban todos judíos, o todo Israel era judío. No. Y tenemos un tema aparte, cuando hablamos de redención, recuerde que siempre se habla de dos aspectos, nacional y personal. Son dos aspectos muy interesantes. El Eterno se relaciona de una manera personal con cada individuo, pero el Eterno también se relaciona con las naciones, como nación. El Eterno le habla a Egipto, le habla a Etiopía, le habla a Asiria, le habla a Israel, por supuesto, y el Eterno tiene planes para las naciones, pero también para los individuos. Hay mandamientos en la Torá, y ahí hay que ser muy sabios, que son mandamientos para Israel como nación. Y hay mandamientos que son para Israel como individuos. Hay mandamientos que son para hombres, hay mandamientos que son para mujeres, hay mandamientos que son para sacerdotes y levitas y no para otros, hay mandamientos para extranjeros. Entonces, cada uno, cuando hablamos de cumplir la Torá, hablamos de cumplir con la parte que nos toca, porque tenemos que reconocer que hay cosas que no nos corresponden, ¿verdad? Así como hay promesas que tampoco nos corresponden. Pero cuando no sabemos, luego andamos reclamando promesas que ni son para nosotros, ¿verdad? Entonces, judaizar, es muy fácil decir, tú eres un judaizante, y ni siquiera entendemos el término. Entonces aquí entendemos que un judaizante es alguien que enseña leyes de hombres como si fueran leyes de Dios, o que las pone por encima incluso de las leyes de Dios. Y en ese sentido, para que no nos acusen de judaizantes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sería lo más sencillo para que no te acusen de judaizar? ¿Qué es lo más sencillo que podemos hacer? Dedicarnos a la palabra escrita. Si tú enseñas la palabra escrita, nunca nadie te va a poder acusar de judaizante, porque siempre vas a tener aquí el texto a la mano. Esto es lo que dice. Y si estoy hablando de algo que no está en la palabra escrita, pues lo puedo hablar, lo puedo enseñar, un midrash. Puedo hablar del midrash, pero no voy a enseñarlo como mandamiento, sino como una enseñanza nada más, pero no en sí una ordenanza. Su Majestad Yeshua, él hablaba midrashim, o sea, él hablaba en parábolas, él daba historias aquí y allá. Pero cuando él ya iba a llegar al clímax, ¿no?, a lo que se trata la instrucción, siempre la instrucción que él daba o el mandamiento estaba fundamentado en la palabra escrita. Esto era lo que él tenía. Entonces, claro, pues él es el maestro por excelencia. Para nosotros puede resultar muy difícil esto. Para nosotros es más seguro, enseño la palabra escrita y no me meto en problemas. Y así, pues no me pueden acusar de judaizar. Pero a veces nos acusan de judaizar por utilizar elementos judíos, que porque uso el talit, que porque celebro Hanukkah, que porque enciendo velas en el Shabbat, y cosas así, muy judías, porque guardo el Shabbat. Pero ¿cuántas cosas más son judías? Y como quiera, la mayoría de las iglesias protestantes también la celebran, ¿verdad?
el diezmo, por ejemplo. Y le decía Pablo a Tito, le decía, tú habla lo que está de acuerdo con la Sagrada Doctrina. En un pastor me enseñó esto, dice que la Biblia, la palabra de Dios, sea Reina Valera, sea cualquier versión, es intérprete de sí misma. O sea, no necesitamos de los judíos o de otras personas o de otros conocimientos científicos u otros conocimientos de otra área para entender la palabra. La palabra es intérprete de sí misma. No necesita ni agregar ni quitar, porque en una actualización nos dice el que le agregue o que le quite, ¿qué pasa con él? Sí. No, y desde la misma Torá, ¿verdad? Sí, no regañes, no le quites y le pongas. Está prohibido añadir y está prohibido quitar. Muy bien, entonces, ¿sí quedó claro el término judaizar? ¿O tienen dudas? Como el término cristianizar. Cristianizar, pues es que realmente es lo mismo, ¿verdad? Yo he dicho que judaizar es un término que aplica a cualquier congregación. O sea, judaizar, cuando lo entiendes así, enseñar mandamientos de hombres como si fueran divinos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? El ejemplo del foco que les dije, o tantos que hay, tantas cosas que hay en las iglesias, tantas tradiciones que se enseñan como mandamientos, como algo sagrado. Hablábamos del tema de la ropa, ¿no? Aquí en la región supimos de una iglesia en donde la esposa del pastor estaba parada en la puerta, y esto no estoy inventando, es realidad pura. La hermana estaba parada en la puerta con un montón de faldas aquí, para que si una hermanita llegaba en pantalones, hermana, se pone la falda, por favor, pásele al baño. ¿Qué talla es? Tenía de todas las tallas. Póngase la faldita, hermana, y ya puede entrar al templo. Historia verídica. Quizás ahorita ya no lo ves esto tanto, pero hace 20 años, 30, veías estas cosas. Llegabas a algún templo, me tocó también una vez llegar, voy a decir, una iglesia en Matamoros. Llegué a una iglesia en Matamoros por primera vez y veo tremendo letrero en la entrada. Se prohíbe la entrada a personas, y estaba la lista larguita, estaba un poco larga la lista. Y lo primero que me vino a la mente fue, ¿y la acepción de personas? Que no debemos hacer acepción de personas. ¿Por qué le prohíben la entrada a todas estas personas? Decía, entre otras, uniformados, un montón de cosas. Sí, con gorra, mujeres con pantalones, sí, camisetas sin mangas. Entonces te quedaba así como que... Me ha tocado que le han hecho 15 años a familiares y llegan con sus vestidos acá bien bonitos, y el padre llega y las cachetea y le dice, vienes a los 15 años, no vienes a otra cosa, y ya ven que le gusta una blusa para que se la ponga encima, si no, no va a mandar bien. Sí. Hasta he llegado padres en la religión católica, ¿verdad? Sí. Es que esto, por eso les digo. Es lo que ha provocado que mucha gente nos estemos bloqueando. Yo ahorita estoy llevando a mis niños porque me han pedido mis familiares que hagan la comunión, y me he quedado a las misas, y haz de cuenta que me da ganas mejor de agarrar a mi chamaco y vámonos, porque el padre, en vez de que diga lo que tiene que hablar, porque es la palabra de Dios, y en vez es que tiene que venir, es que yo no sé por qué faltan, y es que están pecando, en vez de que dé lo que tiene que hablar, empieza a regañar a todo el mundo en la iglesia. ¿Para qué vienes? Si no le estás aportando nada al pueblo, lo que tienes que estar enseñando la palabra de Dios. Por eso les digo que el término judaizar realmente aplica donde quiera. O sea, decía Sergio, cristianizar. Ahora sí que al lugar donde fueres, haz lo que vieres, no dicen. Pero aplica a todos. Donde quiera que se vaya a enseñar los mandamientos de hombres como si fueran divinos,
Eso es judaizar. Y es algo que en la Biblia pues se condena, ¿verdad? Si tú vas a enseñar algo, que sea lo que realmente Dios dijo. No lo que tú dices, no lo que tú opinas. Y luego decir, es que así dice Dios. O así me dijo Dios. Sí, hay una frase de mucha gente que dice, la palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso que me diga? Sí. O Dios aprieta, pero no. Es cierto. Hay cositas que me encontraban en la calle, que Dios dice, pero mira aquí, ¿dónde dice? ¿Dónde? ¿Sí, Carlita? La hermana Poli comentó algo. Dice, al principio que empecé a estudiar raíces hebreas me dijeron que si ya me había hecho judaizante, pero en aquella ocasión ni siquiera entendía ese concepto. Lo que sí les dije que estaba muy agradecida con el Eterno por la oportunidad que me daba de conocerle a ese nivel, es decir, de la raíz hebrea. Es que es lo primero, ¿verdad? Es lo primero que te dicen, entonces ya eres judío, a mí me decían, entonces ya no crees que la salvación es por gracia, tú ya eres judío mesiánico, y me decían cosas que yo ni sabía. La primera vez que me dijeron, tú ya te hiciste judío mesiánico, ni siquiera sabía que existía eso. Lo tuve que ir a investigar, ¿qué es un judío mesiánico? Porque me están diciendo eso, ¿verdad? Y fue que me enteré que existían los judíos mesiánicos por la persona que me dijo eso. Yo no sabía. Luego, eso también, ¿no? No, pues me dijeron apóstata. Tú ya eres un apóstata. Bueno, eso sí sabía qué significaba, ¿no? Pero le dije, no creo que soy un apóstata. Más bien creo que estoy avanzando, ¿no? En el nivel de conocimiento del Eterno. Pero no me estoy apartando de la palabra. Estoy conociendo la palabra en otro nivel, que eso sí lo considero de esa manera. Pero me decían así cosas muy raras, ¿no? Hereje, fariseo, no sé qué más. Un hermano una vez que vino por aquí me dice, yo pensé que ya te iba a encontrar con tus trencitas y tu gorrita y todo. Dije, cállate porque te cacheteo. Ay, sí. O sea, no saben ni de lo que están hablando, nada, pero sí quieren opinar o ofender, ¿no? Pero bueno, sabiendo bien lo que significa judaizar, pues tenemos la idea clara, sabemos que no somos judaizantes, no sabemos si somos judíos o no, en relación, porque el tema de ser judío, ese es otro tema muy, muy polémico y muy profundo, ¿no? Que se ha discutido por miles de años y no se han puesto de acuerdo. ¿Quién es un judío? ¿Para qué meternos en eso? No sabemos si somos judíos o no. Lo que sí sabemos es que nos esforzamos en guardar los mandamientos del Eterno. Y creemos firmemente que la Torah es para nosotros. No como los judíos dicen, ¿verdad? Digo, los que se dicen judíos, que dicen ellos, no, esto es de nosotros. Y luego los cristianos también dicen, no, es que sí es de ellos. Y nosotros queremos los mandamientos. Y nos los quieren quitar tanto de allá como de acá. Pues nos quedamos en medio, ¿no? Bueno, número 6. ¿Quién nos ayuda? ¿Por allá alguien que tenga hojita? ¿Qué significa el término obras de la ley? Ahí también es otro término que debemos identificar muy bien. Rav Shaul habla de esto dentro del mismo contexto de la conducta de Kefa, y mete esta idea de que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Entonces, ¿qué significa el término obras de la ley? Imagino que a los requerimientos de las obras, de la ley jurídica. Exactamente. Mire, Gálatas es muy polémico, muy controversial, muy malentendida la carta a los Gálatas, pero cuando entiendes estos conceptos, estos que estamos viendo hoy, ya cuando entiendes esto, ya no hay problema. Ya puedo entender de una manera mejor
la carta a los Gálatas y otros escritos, no solamente la carta a los Gálatas. Entonces estamos hablando de concepto de judaizar, estamos hablando ahora del concepto obras de la ley, que se refiere, como dijo Sergio, la obediencia a los mandamientos de hombres. O sea, porque estamos hablando de ley rabínica aquí. Ley rabínica. ¿Sí, Sergio? Que Yeshua también enseñó eso de que no por obras va a ser justificado, porque cuando les dice a los fariseos, dice, es que usted dice que no puede dar corbán, que no puede darle a sus padres porque es corbán, y los hipócritas porque que es más alto. Ellos se justificaban según la fe judía de ellos, de que primero tengo que dar el dinero al templo y al último, pues si me sobra le doy a mis padres o les doy a mis padres. Pero realmente la Torah pues no justifica eso. La Torah escrita no justifica eso. Pero para su alajá de ellos, su ley judía de ellos, para ellos sí les justificaba. Pero para la Torah no. Primero tienes que mostrar a tus padres y ya después vas a ir a ofrenda. O sea, ahí están anteponiendo el mandamiento de hombres a la Torah escrita. Lo que decíamos, es un ejemplo de cómo es más importante la halajá, la ley rabínica, que la Torah escrita. Sí, Tremendo error. Cuando decimos obras de la ley, la gente cree que son las obras de la Torah, pero como usted dice claramente, si haga estas cosas, vivirá por ello. Pero las leyes la ley oral, la que tienen los judíos, o los rabinos, mejor dicho, esa es otra ley muy diferente, ¿verdad? El hacer todo lo que dicen los judíos a veces no tiene nada que ver con lo que dice la Torah. Una cosa son las obras de la ley que tienen los judíos y otra cosa es la obra de la Torah. Porque cumplir los mandamientos te ayuda. Aunque a unos mandamientos no les salva ya todo, como aquí. O sea, hay que entender que cumplan todos los mandamientos y no tiene que actuar como los judíos, está perdido. ¿Sí? Dice esta versión, basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torah. Yo recordaba que una prima que estuvo en Israel, ella me decía, es que ¿cómo tú empiezas a guardar Shabbat? Si esto, dice, no, ni siquiera, o sea, está prohibido cortar el papel de baño cuando vas al baño, que ya es un trabajo. Está prohibido bañarse porque es un trabajo. O sea, ¿cómo es eso de guardar Shabbat? Y eso me viene a la mente, ¿verdad? Eso aparta a la gente realmente de lo que realmente es la Torah y los mandamientos del Eterno. Todo lo que estamos hablando ahora de esto trata precisamente de los mandamientos de hombre, el extremo a lo que llegan a ser esos mandamientos que lejos de ayudarnos, o sea, que está muy lejos de acercar a una persona, incluso al mismo judío. Yo creo que le es gravoso Sí. poder llevar algo así. Oh, por supuesto, dijo Yeshua eso precisamente, que ponían cargas que ellos no podían cumplir. Decía un hermano que también visitó allá a Israel, que en un día de Shabbat se subió al elevador y entonces se sube también, pero como muy a prisa, un judío, ¿verdad? Por la vestimenta, pues un judío, y que le dijo, oye, por favor, le aplanas ahí a tal piso. Y fue como que, pues, ¿por qué no le aplanas tú? Pues si tienes manitos. Pero dijo, es que es Shabbat, no me es permitido. No me es permitido aplanarle ahí el botón. Por la halajá, por la ley oral. Pero en todo caso, si eso fuera así, la Torah escrita, ¿qué dice? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu animal, ¿verdad? Ni tu burro, ni el extranjero viviendo. Entonces sería como, o sea, no le quieres aplanar tú, pero quieres que yo le aplane. O sea, no quieres pecar tú, pero sí quieres que yo peque. Bueno, tú no eres creyente, ¿verdad? No, pero se podría poner uno en ese plan, ¿no crees? O sea, entonces es un tanto hipócrita. La verdad, es un tanto hipócrita. Yo no quiero aplanar el botón, pero aplanarlo tú.
Entonces, pero a eso nos lleva la religiosidad. A eso nos lleva, ¿cómo dijo, hermana, la versión esta? Legalista, algo. Basada en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Observancia legalista. Porque finalmente están tomando un mandamiento, en este caso, guardar el Shabbat, y sacan, no sé, 200 mandamientos para guardar el Shabbat. Entonces hay un tremendo problema, porque hay una exageración sobre algo que no está escrito. Y tú lo quieres, o sea, quieres obligar a la gente a hacerlo cuando ni ellos mismos son capaces o le es gravoso, ¿verdad? ¿Sí? Yeshua decía ¿qué es primero, el Shabbat o el hombre? Y la respuesta es el Shabbat es hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Si mi padre hace curaciones en este día, es válido. ¿Por qué? Porque el padre no se va a limitar a trabajar en sábado, ¿o sí? ¿Va a dejar de salvar a gente el Señor? No. Así es. ¿Sí, Carlita? Iván comenta, todo esto ocasionado por el fanatismo religioso que causó el cristianismo en estos tiempos, dio pie a que la gente se fuera alejando de Dios y de paso burlarse. Contraproducente, la gente que está en contra de Dios en favor de la ciencia hacen exactamente las mismas cosas que recriminaban, justificando casi como una deidad la ciencia, aun cuando no tengan sentido las notas que presentan pseudocientíficos y gobiernos. Así es. Otro ejemplo sería como la instrucción o el mandamiento de hombres, mandamiento rabínico, para los judíos no comer hamburguesa con queso. ¿Saben qué es una prohibición? O sea, mezclar los lácteos con carne. O sea, el judío, el observante judío, pues no hace eso. Pero es una ley rabínica. La Torá escrita dice: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, la palabra escrita es lo que dice. Y esa instrucción cae en la clasificación conocida como, ¿se acuerdan el nombre? Jukat o Jukim, que son los mandamientos difíciles de entender. Entonces, si es difícil de entender, ¿cómo voy a enseñar algo así específico y decir, esto es lo que Dios dijo aquí? Entonces, cuando la Torá escrita dice que no vas a guisar el cabrito en la leche de su madre, esto quiere decir que no te puedes comer una hamburguesa con queso y se acabó. Está complicado, ¿no? Y ese tipo de situaciones o ese tipo de interpretaciones, como ya se dijo, de pronto, en lugar de ayudar, pues perjudica al mensaje. O en lugar de acercar a una persona, la aleja. Y eso no es lo que el Eterno pretende. Y un ejemplo es lo que vimos en el Concilio de Jerusalén. Que los apóstoles, que ya dijimos, ellos son quienes tienen la autoridad para dar la interpretación correcta de la Torá. Y ellos tienen ese concilio y lo que ellos deciden es que no les vas a imponer a los que se están acercando, a los que están creyendo, no les vas a imponer nada. Ni la circuncisión, ni nada. Que les vas a enseñar poco a poco lo básico y conforme vayan aprendiendo y vayan entendiendo, van a ir obedeciendo. Y no hay límite de tiempo, ¿verdad? Ahí se van a ir entendiendo. Esa es la idea de ir incorporando personas al reino del Eterno. Pero si adoptas una postura religiosa, como vemos en el título, y que aparte esa religiosidad te lleva a la hipocresía, porque a veces lo vas a hacer y a veces no, como Kefa, eso lo único que va a dar lugar es a confusión y que las personas terminen por retirarse. Número 7. ¿Cuál es la fe de Yeshua HaMashiach?
El Rab Shaul hace mención ahí en el texto de la fe de Yeshua. Entonces, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Lo que realmente nos justifica es la fe de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿cuál es la fe de Yeshua HaMashiach? Yo no vine para anular la Torah y los profetas, sino cumplir. Entonces hay que hacer ahí énfasis, observar bien que Rab Shaul habla de la fe de Yeshua, no la fe en Yeshua. Son dos cosas distintas. En el cristianismo se hace énfasis en la fe en, cuando la escritura hace énfasis en la fe de. Sí, es que una cosa es fe en creencia y otra cosa es fe en hecho. Una cosa es creer porque hay que obedecer y otra cosa es creer y ya. Puedo creer ahorita en la mañana y en la tarde me voy a la banda. Pues no. O puedo creer ahorita, decirle a la gente que la quiero mucho y hablar por favor. Tampoco. O sea, es de hecho y en verdad, como él cumplió los mandamientos, él tiene derecho a decir, así quiero, así quiero. Entonces, cuando hablamos de la fe de Yeshua, estamos hablando de la fe emuná, de la vida en base a la Torah escrita. En base a la Torah escrita. Así, esa es la fe de Yeshua. Y si la fe de Yeshua es la que nos justifica, estamos hablando de la Torah escrita. La observancia de los mandamientos de la Torah escrita. Entonces, ¿cuál era la fe de Yeshua? Pues, él guardaba Shabbat, él celebraba las santas convocaciones, guardaba los mandamientos, predicaba el reino del Eterno, dijo que el Shema era el mandamiento más grande, más importante, que el segundo en importancia era amar al prójimo. Entonces podemos tomar todo eso como la fe de Yeshua. Él hacía las plegarias conforme a la liturgia que enseña, ¿no?, la palabra del Eterno. Él citaba la Torá, los profetas y los escritos. Entonces esa era la fe de Yeshua. Entonces es lo que dice Rab Shaul. La fe de Yeshua es la que sí nos justifica. Y vamos a concluir. Vamos a ver quién se anima a hacer una paráfrasis de los versos 19 al 21. Primero vamos a leerlo en unas 3 versiones diferentes. Versos 19 al 21. A ver, alguien que lo lee y nos dice qué versión es. Pues fue dejando que la Torá hablara por sí sola, que yo morí a las tradiciones malas interpretaciones legalistas, para que así pudiera vivir en relación directa con Yahweh. Cuando el Masías fue ejecutado en la estatua como un criminal, yo también lo fui, así que mi soberbio ego ya no vive. Pero el Masías vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llanura de fe que tenía en el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Yo no rechazo el don de la misericordia de Yahweh, pero sí de la manera que uno tiene justificación es por medio del legalismo, que son las obras de la ley. Entonces la muerte del Masías no tiene ningún sentido. Muy bien, ¿qué versión es, hermano? Kadosh. Muy bien, vamos a escuchar otra. Esta es la nueva traducción de las Santas Escrituras. Ajá. Dice, del 19 al 20, ¿verdad? 19 al 21. Dice, en cuanto a mí, mediante la ley morí, tocarte a ley. Para llegar a vivir, tocarte a Dios.
Estoy fijado en un madero junto con Yeshua. Ya no soy yo el que vivo. Antes bien, es Yeshua el que vive en unión conmigo. En verdad, la vida que ahora vivo en carne, la vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No echo a un lado la bondad inmerecida de Dios, porque si la justicia es mediante ley, Yeshua realmente murió en balde. Bueno, ahí en esta versión, fíjense, hace mención, como traduce la palabra ley, a diferencia de la Kadosh. Acá entonces tenemos el tema de ley, y dice que murió a la ley. Al principio, como en el 19. Dice, en cuanto a mí, mediante la ley morí tocante a ley. Para llegar a vivir En cuanto a la ley, morí a la ley. Entonces está hablando de dos leyes. Y eso es lo que se presta a la confusión, a la mala interpretación. Sí, pero hay que entender la vida de Pablo, porque Pablo era fariseo de fariseos, cumplía la ley de la perfección, pero cuando él se dio cuenta que andaba mal, entonces dijo, no, esto está mal. O sea, las cosas que él defendía, ahora las rechazaban, porque él seguía la ley de los fariseos, la ley oral, la ley escrita y todo lo que era. Cuando se dio cuenta que tiene que vivir la ley de él, pues, otra cosa muy diferente. Ahí hay un aspecto muy importante, ¿verdad? Que ahorita que veíamos que le dijo a Kefa que vivía como gentil, tiene que ver con eso, ¿verdad? Que decía nuestro hermano Carlos. Rab Shaul, él era un judío observante, o sea, un observante religioso. Kefa no, ¿verdad? Porque Kefa, Yeshua lo llamó siendo un pescador. Entonces Kefa realmente no tenía ni siquiera mucho conocimiento de la Torá. Esto es como ahorita en la actualidad. No porque digamos, en Israel pensamos que todos son judíos. No, de hecho hasta quizás sean minoría los judíos. Hay musulmanes, hay cristianos, hay Krishna, hay de todo, igual que en todas partes. Entonces hay judíos, por eso el tema de quién es un judío, ¿verdad? Hay judíos que son de nacionalidad judía, pero no son de religión judía. Entonces ahorita ese es un tema controversial en Israel, porque al tener un gobierno judío observante, o sea, obviamente quieren poner, hablando de leyes de hombres, y ellos quieren poner así como que un ciudadano judío que no sea observante de la Torá no va a ser reconocido como ciudadano judío. O sea, ahí ya te metes en un problema, ¿sí? Pero el punto es que hay de todo tipo de personas. Hay judíos observantes de la Torá, hay judíos de nacionalidad que no son observantes de la Torá. Conocen algo, quizás van a la sinagoga de vez en cuando, pero hasta ahí nada más. En ese aspecto es que Rab Shaul le dice a Kefa que él, siendo judío, vivía como gentil. ¿Por qué? Porque no era observante de la Torah. Y entonces como que le dice, oye, y ahora a estas alturas, ¿quieres quedar bien con esta gente? Si no lo hacías antes, ¿por qué lo vas a hacer ahora? ¿Sí? Ese era el punto. Y en esta última parte del capítulo 2 de Gálatas, está hablando otra vez del concepto de las dos leyes. La ley del Eterno, la Torah escrita, y la Torah de los hombres, la ley rabínica. Y por eso es que Rab Shaul ahí, cuando habla de una y de otra, lo que está diciendo es que él murió ¿a cuál? A la ley rabínica. Dice, esa ley yo ya me morí. O sea, esa ley a mí ya no me ayuda nada. No me ayuda, no me aporta. En el otro capítulo había dicho, no me aporta nada. ¿Para qué la quiero? ¿Sí? Entonces, la que sí es la Torah escrita. Que por eso les decía, en el cristianismo lamentablemente aplican esto
a la ley escrita. Y dicen que Rab Shaul desechó la ley, y que no, todo lo contrario. Nada más que hay que leer con atención. Y en todo momento él adjudica el cumplimiento de la Torah escrita a nuestro santo maestro Yeshua, y él también. Por eso dice que así como Yeshua dice, así yo mismo, yo con él juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive él en mí. El Mesías vive en mí en el sentido de cumplir con la Torah escrita y no con los mandamientos de los hombres. Eso definitivamente ya no. Y llama mucho la atención el versículo 21, ¿verdad? Al final, cuando hace mención de la gracia, y se fijan lo que dice de la gracia. ¿Cómo lo menciona? Ahí su versión, hermana Ángela, ¿cómo dice? Yo no rechazo el don de la misericordia de Yahweh. Y fíjense qué curioso que él escriba eso, cuando en el cristianismo lo ponen como el defensor de la gracia, el que siempre con la gracia por delante. Y qué curioso que él aquí diga, porque como que lo acusaban de rechazar la gracia. Entonces ya no entendí, ¿verdad? En qué momento se convirtió en el paladín de la gracia, o lo convirtieron. Lo convirtieron a él, porque realmente Sí. ya en aquel tiempo no había Nuevo Testamento, por empezar. ¿Sí? Ni la interpretación que hoy hacen, ¿verdad? Nada de eso. Bueno, hermanos, pues ahí concluye el capítulo 2 de Gálatas, y yo creo que ya con estos conceptos claros de obras de la ley, de entender que está hablando de dos leyes, y ya nada más poder discernir cuándo habla de ley escrita y cuándo habla de ley rabínica, y con eso ya estamos del otro lado. Ya podemos tener luz, podemos tener buen entendimiento de lo que dice el texto. Las versiones hebraicas ayudan mucho, ¿verdad? Porque como la Kadosh, como la israelita nazarena, este tipo de versiones, el código real, pues ya están muy claras, ¿sí? Pero cuando lees todavía algunas versiones como la textual, la Reina Valera, la traducción actual, muchas que han salido, la NBI, pues sí se puede prestar a confusión. Pero aún así es posible entender de acuerdo al contexto. Aplica los principios, ¿verdad? Y simple y sencillamente el Eterno en su palabra nunca va a hablar contra sí mismo, nunca va a hablar contra su propia Torah. Entonces, cada vez que tú ves un texto que está hablando en contra de la ley, es contra la ley rabínica, no contra la ley de Dios. Así de sencillo, es así de fácil para entenderlo. No es tan complicado, pero bueno, para nosotros, bendito el Eterno, pero para otras personas sí lo es. Bueno, aquí concluimos. Bendiciones. Cerramos con 4, igual que Karencita, cerramos con 4. 4 asistentes. Shalom, nos vemos más tarde.